Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Estamos con el micro? Hola, hola, hola. Sí. Muy bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Fin de semana ajetreado desde lo político para el Ecuador, para el país que desgraciadamente no sale de los sobresaltos. ¿Qué cosa la política del Ecuador? Vaya embrollo en el que nos hemos metido en una discusión bilateral con un gobierno amigo, con una nación, además un país muy importante de mucho peso, y que pues bueno, ahora estamos en la incógnita de qué va a pasar, ¿no? Y claro, ahí hay los que quieren pescar a río revuelto, poco y más, se va a declarar la Tercera Guerra Mundial, en fin, que México nos va a invadir, nos va a rodear por el Océano Pacífico con toda su armada, nos va a invadir y vamos a perder hasta territorio, no poco y más. Las cosas de nuestra política, ¿no? Esas exageraciones son eso, exageraciones. Ahora, el tema tampoco es que es tan livianito, es un tema fuerte. Es un tema muy pesado lo que ha pasado con México, invadir una embajada, pues todo el mundo coincide, los expertos, los legalistas, los juristas coinciden en que es algo que ningún país se puede permitir, invadir la embajada de un país hermano, por mucho que esté dentro de su territorio, porque además, de acuerdo a los tratados internacionales, la embajada, el edificio, el territorio, el terreno de una embajada en un país ajeno es territorio soberano del país al que representa esa embajada, ¿no? Por este tema de cómo se llevan las relaciones internacionales. Entonces, lo que ha hecho el Ecuador no es poca cosa, es grave. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de eso. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá pudiéramos opinar, por eso he puesto en el título incluso el día de hoy, ¿qué opinas? Sí, para que me dejen sus opiniones. Quisiera más que nada tomar el pulso de lo que piensa el ecuatoriano promedio, ¿no? Yo sé que esto siempre es difícil cuando hablamos de la política contemporánea, de la política actual en el Ecuador, porque bueno, estamos muy polarizados entre correísmo y anticorreísmo, dos fundamentalismos muy dañinos, muy nocivos, que realmente no contribuyen en mucho al desarrollo del país, sino que por el contrario afectan negativamente. Entonces, es difícil, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, a ver si hoy es posible, ¿no? Que casi nunca es posible, pero vamos a hacer el esfuerzo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Como dice el título de nuestra emisión de esta noche, ¿quién entiende a Rafael Correa y Daniel Noboa? Rompieron el pacto de la impunidad por Jorge Glass. ¿Qué opinas? Así de simple. Podríamos resumir lo que está pasando, ¿no? Luego podemos ir a desmenuzar que si se metió López Obrador, el presidente de México, que si México se metió en temas internos del Ecuador, que entonces el gobierno de Daniel Noboa respondió a la intromisión de López Obrador, y luego pues vino el tema del asilo que le concedió México a Jorge Glass, y luego pues responde el gobierno ecuatoriano metiéndose a la embajada para sacar a Jorge Glass, declara México ruptura de relaciones y entonces sale todo el correísmo en pleno a decir que es un disparate lo que ha hecho Daniel Noboa y que gracias a eso ahora nos vamos a quedar aislados del mundo y casi que en una situación de guerra universal, ¿no? Así lo han dicho los líderes del correísmo el día de hoy. Así que ese es el escenario de lo que ha vivido este fin de semana el Ecuador desde ayer, que, bueno, lo viene viviendo tipo jueves, ¿no? Tipo miércoles se radicalizó jueves, viernes ya alcanzó niveles colosales cuando se vio un fuerte contingente policial y militar, incluso tanquetas, fuera de la Embajada de México, todo esto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, y bueno, ya aproximadamente a las 11 de la noche de ayer viernes, la irrupción de la policía de grupos élite en el territorio de la Embajada Mexicana para sacar a Jorge Glass y llevarlo a la fiscalía para que se legalice su detención y posteriormente ser llevado a un centro de detención. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué hay detrás? Es lo que vamos a analizar en esta noche y lo que espero que ustedes se decidan a opinar conmigo. Ojalá sea posible. Si no es posible, pues bueno, por lo menos hemos hecho el intento, ¿no? Porque luego siempre pasa en este país que los unos y los otros reclaman que el periodismo debe ser imparcial, el periodismo debe ser objetivo, pero cuando hay periodismo, prensa objetiva, no les gusta, porque en realidad lo que quieren es un periodismo parcializado, pero con ellos. Los de la izquierda, o los que se dicen de izquierda, quieren un periodismo que esté parcializado con ellos. No les molesta el periodismo parcializado, lo que les molesta el periodismo es el periodismo que está parcializado con los otros, porque si ese mismo periodismo se parcializa con ellos, ahí está muy bien. Los otros, los de la derecha, quieren lo mismo, reclaman periodismo imparcial, pero en realidad no les molesta que el periodismo esté parcializado. Les molesta cuando ese periodismo está parcializado con los que dicen ser de izquierda y no con ellos. Si ese mismo periodismo que está parcializado con los de allá luego se parcializa con ellos,
ahí están felices y contentos. Entonces ahí hay una mentira, un cuento, una ilusión del ecuatoriano que desgraciadamente pareciera querer vivir engañado con ese tema del periodismo y de la imparcialidad, ¿no? Así que aquí somos objetivos, somos equilibrados, transparentes, pero por eso recibimos piedras del un lado y piedras del otro lado también, ¿no? Pues cuando decimos es que las obras de Correa son una realidad, están ahí, los otros es que el sobreprecio, eres parcializado, defiendes a Correa, dicen. Cuando decimos las obras de Correa son tan reales como las sentencias ejecutoriadas que tiene Correa y que tiene Glass, entonces los correístas, pero periodista vendido, sicario de tinta, pautero has de ser y todo lo demás, ¿no? Así es nuestro país. ¿Qué le vamos a hacer? Con todo, nuevamente, aspiro a que ojalá y podamos hacer una opinión sensata en esta noche. Nosotros regularmente, para quienes no nos siguen habitualmente, no tenemos emisión los fines de semana. Así que esta es una emisión especial en De Frente con Henry Córdoba, justamente a propósito de lo que ha pasado en las últimas horas. Hay una estela de fotografías, y ojalá podamos ver esas fotografías. Hay todo un álbum de Jorge Glass, porque a ver, ¿qué pasa ayer? 11 de la noche nos encontramos con la novedad de que grupos élite de la policía del Ecuador entran a la embajada. Como no les abrían, trepan por la barda, miren al nivel que llegó el Estado ecuatoriano, trepó la barda para ingresar a la embajada y sacar a la fuerza a Jorge Glass, ¿no? Nunca se llegó a ver a Jorge Glass en cámara, porque obviamente lo metieron en carros blindados y polarizados, no se lo pudo ver. Lo que sí se pudo ver es cuando salía la caravana de carros del interior de la Embajada de México en la 6 de diciembre, en Quito, al jefe de la delegación consular mexicana, tratar de detener los carros a viva voz gritando para que no se lleven a Jorge Glass y bueno, ahí la policía lo redujo, incluso lo tiró a un costado de la vía. Pero en ese momento no se vio imágenes de Jorge Glass. Tampoco se pudo ver imágenes de Glass ingresando a la unidad de flagrancia en el centro de Quito, a donde fue llevado desde la embajada y desde donde ya hoy, ya a plena luz del día, fue llevado muy temprano en la mañana para el centro de detención. Se entiende que salió a la base aérea de Quito y de ahí en avión trasladado hacia Guayaquil para ser recluido en la cárcel de La Roca. Hasta la mañana de hoy, ayer todo el operativo, el traslado a la unidad de flagrancia y el traslado ya hoy en la mañana, todo lo que pasó dentro de la unidad de flagrancia y el traslado de hoy en la mañana rumbo a Guayaquil no se vio. Ya hubo una primera imagen de él embarcándose al avión en la base aérea para ser trasladado a Guayaquil. Luego ingresa, llega ya al centro de detención y a partir de ahí se han empezado a filtrar algunas fotografías. Ojalá podamos ver esas fotos de cuando va bajando del avión. Lo están embarcando. Hay un video cuando sube primero al avión en Quito. Hay una fotografía cuando está bajando del avión en Guayaquil. Ya hay fotos ingresando al centro de detención cuando le están haciendo la revisión, el registro de datos, el registro dactilar. Y luego ya pues hay fotografías también en la celda que como siempre ocurre se filtran. Son cosas que no se deberían filtrar, ¿no? En buen romance, en un adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, de las fuerzas policiales, esas cosas no se deberían filtrar, salvo que fuera hecho como un mecanismo formal de comunicación, lo cual no ha ocurrido. Pero en este país siempre pasa eso, ¿no? Entonces los policías se prestan para eso, filtrar fotos de un operativo cuando un detenido no les cae bien. Imagínense en el caso de Jorge Glass, con mayor razón, han filtrado las fotografías y hay algunas fotos que dejan ver a un Jorge Glass en un muy mal aspecto. Han llegado al punto de que le han tomado una foto dentro del carro blindado que lo trasladó, en donde parece que en algún momento se queda dormido incluso Jorge Glass y está pues ni cual borracho tirado dentro del vehículo. Hasta esa foto le han filtrado a Jorge Glass. Y bueno, ahí tenemos una de las fotos. La primera que vamos a ver, este es el momento que está descendiendo del blindado. Por lo que veo, esto parecería ser cuando baja del blindado que lo llevó de la unidad de flagrancia a la base aérea para ser trasladado a Guayaquil. Entiendo que es esto, ¿no? Pues bueno, aquí está otra vez. Esto pareciera ser ya dentro del centro carcelario o del recinto carcelario. Recordemos que Guayaquil es un enorme recinto carcelario donde está la regional, está la penitenciaría del litoral y a un costado la cárcel de La Roca, pero es un mismo conjunto, ¿no? De ahí cada uno tiene su independencia. Entonces pareciera que es ahí cuando ya está arribando Jorge Glass ya en horas de la mañana de este día. Maximicemos las imágenes, regresemos y maximicemos porque en lo que quiero caer es en el deteriorado aspecto que presenta Jorge Glass, el mismo Jorge Glass que meses atrás tenía otro aspecto muy distinto cuando salió de la cárcel de Cotopaxi. Recuerdan ustedes que muchos nos sorprendimos de verlo hasta rejuvenecido, el hombre hasta usando un aretito, un piercing, ¿no? Y pues ahora se lo ve bastante desmejorado. Este es el momento cuando baja con una ayuda de elementos de la policía de dentro del blindado. Ojalá pudiéramos ver también más adelante la foto que le toman dentro del blindado, ¿no? Cosas que se han filtrado y pues bueno,
Ya en horas de la noche, tarde y noche, ya hemos visto algunas imágenes de Glass. Avancemos y la siguiente foto maximísima. En la anterior. Esa veamos, por favor, porque aquí se puede notar ya de cerca a un Jorge Glass que pareciera que los últimos días, las últimas semanas que ha estado recluido en la Embajada de México no le han sentado muy bien. Personalmente me da la sensación de que ha envejecido más Glass, ¿no? Él de por sí ya es canoso, ya tenía pelo blanco hace bastante rato, pero se lo veía muy conservado cuando salió de Cotopaxi, los meses que estuvo en libertad. Hoy, por lo menos de lo que ha pasado en la Embajada de México, nos queda la sensación de que ha envejecido, está bastante desmejorado. Hay un video también donde compañeras de Glass, entiendo que son militantes de la Revolución Ciudadana, que le graban cuando le están embarcando el avión y ellas gritan desde lejos que se ve que no puede caminar, que, o sea, pareciera que estuviera lastimado, indispuesto, en fin, alguna cosa que las autoridades no han confirmado de manera oficial. Avancemos. Ahí está ya Jorge Glass dentro de la cárcel de La Roca. Ojo con esto, Glass fue llevado a la cárcel de La Roca, amigas y amigos. Ya no hay más para Jorge Glass cárcel 4 ni ningún otro centro de detención, sino le han llevado a la que en teoría es la cárcel de mayor seguridad del país, el centro de detención, de rehabilitación social más seguro, que se supone, por esas mismas razones, debe estar reservado para reos de la justicia de alta peligrosidad. Y pues bueno, allá ha sido llevado Jorge Glass, ¿no? Y ahí se lo ve el hombre muy venido a menos, ¿no? Muy venido a menos, muy delgado, y pareciera que no está en pleno goce de su salud y bastante desmejorado, sometido al rigor de la justicia, indefenso, fuera de micrófonos ya, fuera de las cámaras de su programa, de la parafernalia de la política, de los adornos que tiene la política, reducido ya al nivel de un reo más de la justicia, metido en una celda, siendo evaluado, siendo registrado para finalmente quedarse ya guardado en una celda, en una cárcel de máxima seguridad. Y vayan a ver ustedes esta imagen. Brutal esta imagen. Una de las imágenes que con toda seguridad son el origen de la indignación del correísmo que pues no le perdonan al gobierno de Daniel Noboa el que haya capturado a Jorge Glass, recluido en una celda minúscula. A ver, calculando la estatura de Glass, ¿qué podríamos decir? Diríamos que tiene 1, 2. Pues, ¿es el efecto de la cámara, el lente, o es que es una habitación triangular? Bueno, asumamos que es las características del lente y digamos que será una celda de 2.5 por 2 o de 2.5 por 2.5, un espacio minúsculo, reducido, una cama común de cemento, de concreto, que es lo que entendemos, una colchoneta, un espacio sanitario minúsculo, reducido, sin la más elemental comodidad y sus enseres mínimos, su ropa y sus efectos de aseo, sus efectos personales elementales que no se le pueden negar a ningún reo de la justicia. ¿Qué dice la fotografía? ¿De qué hora es esta foto? 12:41, mediodía de hoy, ¿no? A esa hora ya estaba en estas condiciones Jorge Glass recluido en una celda destinada a reos de alta peligrosidad en la cárcel de máxima seguridad del país, tal como muchos consideran que siempre debió estar y como otros tantos consideran en cambio que es un abuso. Ahí está Jorge Glass viviendo el que sin lugar a dudas es su peor momento, ni siquiera en sus reclusiones anteriores. Recordemos que estuvo mucho tiempo en la cárcel 4, luego en la cárcel de la Tacunga. Hoy pues está en un recinto de máxima seguridad en donde las visitas se entiende, se supone que son escasas, son limitadas, casi no existe contacto con el mundo exterior, por eso lo de máxima seguridad, así que dista mucho de ser el nivel de reclusión, o así en teoría se presenta, de lo que fueron los anteriores procesos de privación de su libertad, tanto en la cárcel 4 como en el centro de privación de libertad de la Tacunga. Muy bien, ¿tenemos alguna otra imagen? Veamos. Qué imágenes fuertes, ¿no? Terribles imágenes. Fuertes. Si nos desprendemos por un momento del personaje político y nos adentramos en el ser humano, para cualquier ser humano estas son imágenes dolorosas para la familia, para los hijos, esposa, padres, hijos, incluso para los amigos de verdad, sin necesidad de compartir la misma sangre.
de compartir el mismo ADN, pero el hecho solo de la amistad sincera, profunda, pues estas deben ser imágenes muy dolorosas. Terribles, ¿no? En una celda minúscula, en un espacio reducido, quien fuera uno de los hombres más poderosos del país. De hecho, hay quienes consideran que Jorge Glass tenía y manejaba más poder que el propio Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa era el hombre que daba las disposiciones, pero el que ejecutaba, el gran ejecutor, para muchos era Jorge Glass, así que para muchos ni siquiera era el segundo hombre más poderoso del país, sino el más poderoso del Ecuador durante mucho tiempo, hoy recluido a un espacio minúsculo como cualquier silvestre mortal, considerado un reo más de la justicia, recluido en un penal de máxima seguridad. Me dice qué más tenemos. Muy bien. Y esta es la imagen que, pues bueno, se ha filtrado. Está mal porque se filtra, porque el proceso no debería ser así, ¿no? Porque claro, o sea, una persona que la han sacado de una embajada, la han llevado en horas de la madrugada, no ha dormido toda la noche, obviamente lo suben a un vehículo blindado donde no puede ver el mundo exterior, es normal que se quede dormido, ¿no? Pero es el deseo, el morbo de querer hacerle ver a una persona en su peor condición, en su peor estado, entonces en este caso dando la apariencia de un hombre embriagado, de un hombre incapaz, grotesco, con su barriga al aire, las cosas que permiten el morbo, que ocurre siempre, ¿no? Eso está mal. Ahora ocurre que eso a la gente normal les pasa siempre, ¿no? Cuando alguien cae por un tema de tránsito, resulta que el policía que le detuvo se la tiene jurada, pues le va a filtrar la foto como si se tratara de un delincuente. Estaba por una infracción de tránsito, pero rapidito le filtran como si fuera realmente un personaje muy buscado por las autoridades nacionales e internacionales. Entonces eso le pasa a todo el mundo. Que le pase a Jorge Glass a la larga implica que algo de equitatividad hay en este país. Pero normalmente esas son cosas que no deberían pasar y constituyen abusos policiales porque los policías no están para filtrar este tipo de información. Imagínense si un grupo élite que está para trasladar y salvaguardar además la integridad de un personaje de la talla de Glass, filtran estas imágenes con la finalidad de venderle en su peor momento, de mostrarlo en su peor momento, pues es un acto de bajeza imperdonable. Pero bueno, por la razón que sea, estas fotos han circulado por el país, todo el mundo las ha podido ver y ha podido evidenciar a Jorge Glass en su peor momento. Amigas y amigos, esto ya pasó, como lo estamos viendo, del mediodía en adelante. Esta es la imagen cuando está siendo llevado desde el vehículo blindado hasta el interior de la aeronave que lo va a llevar desde Quito, la base aérea de Quito, hasta la ciudad de Guayaquil, a donde está la cárcel de La Roca. Y pues bueno, en este video, en el audio, no sabemos quién es exactamente, pero son compañeras de Jorge Glass que le gritan arengas de respaldo desde fuera de la pista y ellas gritan que lo que están viendo es que no puede caminar por su propia cuenta Glass y de que lo están ayudando a caminar y a subir a la aeronave, es decir, de que aparentemente ellas consideran que estaría lastimado, que estaría de alguna manera afectado físicamente, a saber si por alguna agresión, si por algún forcejeo, pero que lo que ellas evidencian ahí, dicen en el video, es que no puede caminar y que lo están ayudando a caminar y lo están ayudando a embarcarse a la aeronave, lo que sería significación de que está en malas condiciones. Está afectado físicamente Jorge Glass, ¿no? Y así fue trasladado desde Quito, luego de estar toda la madrugada en la unidad de flagrancia de la Fiscalía, finalmente a Guayaquil para ser llevado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, mis amigas y mis amigos. Muy bien. Ahora sí, vamos al detrás. Por acá tengo mensajes. ¿Quién dice? Calimán dice, qué nombrecito, ¿no? Como siempre, culpable Correa. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente, ¿no? Osvaldo Adriano, hola Henry, ¿podría sacarme de una duda? ¿Con sentencia ejecutoriada puede otro país considerar asilos a ciudadanos comunes? Es que debemos empezar con esto para poder opinar. Esa es una muy buena pregunta y algunos entendidos en derecho están diciendo, bueno, es el argumento del gobierno, ¿no? El gobierno está diciendo que de acuerdo a la Convención de Caracas, al Acuerdo de Caracas sobre asilo político, no aplica para personas con sentencia ejecutoriada. Eso dicen ellos, ¿no? La posición del correísmo, en cambio, es de que asilo es asilo. Y el asilo está sujeto a la interpretación del país otorgante. En el momento en que un país otorga asilo, ya el beneficiario de esa figura ya está protegido por ese asilo que ha dispuesto la nación otorgante. Es la lectura del correísmo. Claro, el argumento del gobierno es de que
al ser un reo de la justicia con sentencia ejecutoriada, pues de acuerdo a la Convención de Caracas, según el argumento del gobierno de Daniel Noboa, pues no es sujeto de asilo político, esa es la versión del gobierno. ¿Cuál es la verdad? Pues bueno, cada quien siempre tiene su propia lectura y por más que uno saque la ley, saque el artículo, la constitución, los tratados internacionales, siempre cada abogado, de acuerdo a la orilla en la que esté, va a tener una interpretación distinta. Pero bueno, así dice el gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi opinión? Permítanme un segundito nada más para no quedarnos sin retorno. Mil disculpas por la desprolijidad. ¿Cuál es mi opinión, mi querido Osvaldo? Te envío un abrazo, gracias por acompañarnos. Sabes que recién te identifico, amigo mío. El otro día me dejaste un comentario muy bonito pero no te identificaba. Ya te identifiqué después. Gracias por el comentario el otro día y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, dice, ¿quién fue que dijo? Joffrey Campaña dijo algo muy importante. En el momento en que un país da asilo, cualquier otra análisis e interpretación no cuenta, porque ¿cómo les explico esto? Esto lo saben los abogados. Las acciones del poder público gozan de legitimidad. Para que la acción de un estamento estatal, de un ordenamiento jurídico, sea deslegitimada, tiene que ser demostrado que es ilegítimo, ¿no? De antemano, todo actuar del poder público, de las instituciones, de un Estado de Derecho, tienen legitimidad. Por eso ocurre que a veces son condenados inocentes, puede ser muy inocente, pero en tanto el Estado lo ha juzgado, lo ha sentenciado, es culpable y termina pagando una pena. En el curso del tiempo, esa persona logra demostrar que fue mal juzgado y que es inocente. Vienen otros procesos en donde, en algunos casos, no siempre, esas personas son resarcidas. Pero si eso no ocurre, esa persona, por muy inocente que sea, en tanto fue juzgado por el ordenamiento jurídico de un país, es culpable y paga una sentencia. Porque los actos del poder público gozan de legitimidad. Si eso ocurre en el derecho público a la interna de un país, imaginémonos en el ordenamiento internacional, en donde los parámetros son, ¿cómo le diríamos? Más estandarizados, ¿no? Obviamente, dentro de un país a otro, un concepto jurídico puede ser interpretado de una manera muy distinta, de entre Ecuador y Colombia, de manera muy diferente. Un derecho puede ser interpretado y legislado y aplicado de una manera muy distinta en Colombia a lo que se hace en Ecuador y viceversa. Pero en la normativa internacional, obviamente, hay conceptos fundamentales que aplican igual para Ecuador como para Colombia, justamente en el afán de garantizar equitatividad entre una y otra nación que se rige a ese derecho internacional. En función de ello, decía Joffrey Campaña, el momento en que un Estado otorga un asilo político, se impone la ley internacional bajo la cual el asilo político es una institución que goza de reconocimiento universal y a la cual son suscriptores muchos países dependiendo del pacto, del tratado que han acogido, ¿no? Eso es lo que dice Joffrey Campaña, que a mí me suena muy interesante y muy aplicable. En el momento en que está una solicitud de asilo político, podemos discutir, ¿es viable, no es viable? Sí, no, mis argumentos versus tus argumentos, el uno y el otro abogado. Pero en el momento en que un país, en este caso México, fuera el que fuera, decide, le doy el asilo político, en ese momento el asunto está zanjado. Y entra en operación el derecho internacional por sobre la legislación nacional de X o Y país, porque el país ya otorgó el asilo. Sí, nos parece mal porque no era susceptible de asilo político, lo que sea, pero el país ya lo otorgó. Ahí volvemos al tema de la legitimidad. En las cárceles, en el Ecuador y en el mundo, hay más de un inocente que ha pagado una sentencia. ¿Por qué? Porque los actos del poder público gozan de legitimidad. Y en tanto, en un juzgado, los operadores de justicia han considerado que una persona ha sido encontrada culpable, aun cuando esa persona sea inocente, pagará una sentencia. Lo mismo ocurre acá. A mí, a usted o a quien sea le puede parecer que no era pertinente el asilo político por parte de México para Jorge Glass, pero México decidió darle el asilo político y por tanto, dice Joffrey Campaña, en ese caso, coincide con esta posición mía, en este caso ya no había nada que juzgar. Mi opinión, su opinión, la de cualquiera es irrelevante porque ya el asilo político está otorgado. Y bajo el amparo de la norma internacional, Ecuador lo que tenía que hacer es darle el salvoconducto a Jorge Glass para que salga de la embajada y se vaya rumbo a México
en acogimiento del derecho internacional. Esa es la opinión de algunos. Personalmente, creo yo que es la más aplicable, ¿sí? Y ojo, que insisto, creo que esto es un concepto fundamental de derecho. Aquí sí yo voy a coincidir con quienes cuestionan que abogados reconozcan o les parezca apropiado lo que hizo el gobierno de Daniel Noboa. Jurídicamente, digo, ¿no? Porque luego políticamente es otra cosa. Políticamente es una jugada no maestra, pero una jugada inevitable para Daniel Noboa. Pero jurídicamente no se puede sostener el argumento. Porque en tanto México otorgó el asilo político, Ecuador está obligado a respetar ese asilo. No quiere darle el salvoconducto, perfecto, no le dé el salvoconducto, con lo cual ya está desconociendo el derecho internacional, pero de ahí a invadir una embajada, pues obviamente hay una diferencia enorme, ¿no? Y ese es el punto adicional, porque es que el Ecuador no se ha quedado en discutir el asilo político, sino que el asilo político es concedido a Jorge Glass, pero es que además el gobierno va más allá y irrumpe en territorio soberano de México, violentando las seguridades del edificio de la Embajada de México en Quito, entra por la fuerza y saca a un huésped que ya cuenta con asilo político y lo saca de territorio soberano mexicano por la fuerza, lo cual implica un atropello superior al derecho internacional y en este caso a la soberanía de México y no se diga también al derecho del reo, que en este caso ya estaba siendo beneficiado por el asilo político. Jurídicamente, esto que acabo de decir no se puede negar. Y el argumento del gobierno en esto jurídicamente no se puede sostener. Sin embargo, como digo, siempre las cosas desgraciadamente dependen del cristal con que se mire. Y el gobierno tiene su posición, dice que de acuerdo al acuerdo de Caracas, Glass no era susceptible de asilo, y esa es su posición, ¿no? Pero el punto aquí es que incluso más allá de la posición del gobierno, que dice que es que no le podía dar México el asilo a Jorge Glass, de acuerdo a Caracas, esa es la posición del gobierno. Lo que no puede perder usted de vista es que México le dio el asilo. Entonces, el argumento del gobierno de Daniel Noboa se queda en un estadio muy posterior, muy anterior. Se queda en la discusión de si es o no pertinente el asilo. Pero ese argumento del gobierno de Daniel Noboa no constituye un pilar para sostener después cuando ya ocurre el asilo, que es cuando ocurre la irrupción en la embajada y la captura de Jorge Glass. Jorge Glass no es capturado antes de recibir el asilo. Jorge Glass no es capturado en su casa, no es capturado en la sede de Alianza de la Revolución Ciudadana, no es capturado en un mitin. Jorge Glass es capturado dentro de la Embajada de México, territorio soberano de México y cuando ya contaba con asilo político. Por tanto, aun cuando aceptemos el argumento del gobierno de Daniel Noboa, que es justo lo que me pregunta mi amigo Osvaldo Adrián, aun cuando aceptemos ese argumento quedó desfasado en el momento en que México le dio asilo a Jorge Glass. Y ya Glass en ese momento estaba protegido por la figura del asilo político. Nos guste o no nos guste, así es. Jurídicamente, en lo estrictamente jurídico. Políticamente es otra cosa. Y ya vamos a lo político para no estancarnos aquí. ¿Qué pasa políticamente? Jorge Glass, para empezar, recordemos que es el único correísta de alto perfil que ha pagado prisión. ¿Sí? Los otros que han pagado prisión son figuras pequeñitas, entre los que han estado guardados, o sea, en relación a Glass y a Correa, ¿no? O sea, hablar de Glass es hablar de los tres líderes más importantes de la historia del correísmo, que son Rafael Correa, Lenín Moreno y Jorge Glass. Esos son los tres más importantes, ¿no? Ahora le desconocen los correístas a Lenín Moreno, nunca le han visto a Lenín Moreno, nunca han sido amigos de Lenín Moreno, pero es que Lenín Moreno fue el número 2 del correísmo durante 10 años, tanto que lo dejaron en el poder. Entonces, las tres figuras históricas más importantes del anticorreísmo son Correa, Moreno y Glass. Y luego de eso hay un segundo nivel en donde hay figuras destacadísimas que por lo general se han quedado en un segundo plano con un perfil un poco más bajo, pero que son decisivos dentro de la estructura del correísmo. Hablamos de los Patiño, de los Fernando Alvarado, de las Gabriela Rivadeneira y todo eso, ¿no? Entonces, primer nivel, Correa, Glass y Moreno, luego todo este segundo nivel de personas.
De ese nivel y del primero, el único correísta que ha pagado prisión en este país se llama Jorge Glass. El único. Recordemos que cuando Jorge Glass va a prisión por primera vez, que es en el gobierno de Lenín Moreno, cuando Moreno les traiciona, cuando es candidatizado por Correa, apoyado por Correa y por Glass, gana apoyado por Correa y por Glass y por todos los correístas, y luego en verdad les traiciona, se le viene el mundo encima a Jorge Glass y es apresado Jorge Glass. En ese momento Glass pudo fugarse, pudo escaparse del país y no lo hizo, como sí hicieron otros compañeritos suyos, el propio Rafael Correa. Terminó el gobierno y se mandó rápidamente a Bélgica, ¿no? Bajo la excusa de que él ya ha vivido aquí y ahora sí quiere ir a vivir con su esposa Anne Malherbe a Bélgica, ¿no? Ese momento le dio la gana de irse a vivir a Bélgica. El hecho de que Correa se fue. Y luego otros compañeritos como Rivadeneira, Patiño, Alvarado y todos los demás se fueron también del país. Pudo hacer lo mismo Glass, pero no lo hizo. Y esperó en su casa que lo fueran a detener y se fue a la cárcel. Tiempo atrás salió de la cárcel y luego lo vuelven a detener y nuevamente se volvió a entregar. A Glass hay que reconocerle eso, que es el único correísta que ha tenido los pantalones y que ha tenido las huevas, discúlpenme, para irse a meter a una cárcel por sus propios pies. Después de todo lo que le ha pasado, pues obviamente el hombre como que dijo, ya basta, suficiente. Cuando corrió el rumor de que algo iba a pasar, se fue a meter a la embajada de México. Se está diciendo mucho que tenía el gobierno la información, y esto no hay manera de saber si es cierto o no es cierto, pero se está diciendo, ha publicado Carlos Vera, que había la información de inteligencia de que, no sé si venía o llegó a aterrizar en Quito un avión de las fuerzas, de la Fuerza Aérea de México, de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión enorme de estos Hércules, me parece que les llama, ¿no? En donde la idea era sacar a Glass de la embajada a bordo de un vehículo diplomático, llevarlo a la base aérea y treparlo al avión de la Fuerza Aérea Mexicana con todo y carro. Es decir, que ni siquiera se baje del carro y trepe las escaleras del avión, sino que con todo y carro treparlo al avión y despegar rumbo a México. Y que en México ya lo estaban esperando con fiesta y todo es lo que se comenta. Y esto habría sido lo que motivó la decisión de Daniel Noboa radical de irrumpir en la Embajada de México en Quito y a partir de ahí capturar a Jorge Glass. ¿Qué pienso en cambio sobre esto, sobre la parte política? A Daniel Noboa no le quedaba de otra. Hay quienes están diciendo que la jugada es maestra y la jugada de ninguna manera puede ser maestra. Es una jugada que genera un impacto mediático puntual para un momento puntual y en un segmento de la población muy puntual. ¿Qué es cuál? El segmento del anticorreísmo. Pero luego, ese mismo impacto que se genera en el anticorreísmo, que celebra que hoy Jorge Glass esté en la roca, ese mismo impacto a la inversa se genera en el otro segmento, en el segmento del correísmo, que con esto se consolida, porque ven a Glass como víctima, ven un acto de intolerancia, de autoritarismo, de prepotencia y un acto dictatorial en Daniel Noboa, lo que hace que cualquier dubitativo del ala de acá, del correísmo, más bien se consolide y se fortalezca. Por tanto, jugada maestra en esto no es que hay mucho. Es una jugada política inevitable, que tanto no es una jugada maestra que si no la entendemos por esta supuesta información de que estaba a poco de fugarse Jorge Glass del Ecuador, pues no tendría justificación. Porque una cosa es que Glass esté recluido en la embajada, que no pueda salir, que no esté en goce de libertad plena, pero otra cosa es que se vaya del país. Si Jorge Glass, la tercera figura más importante de toda la historia del correísmo, después de Rafael Correa y de Lenín Moreno, se fugaba del Ecuador como se han fugado otros cuadros menores, como los hermanos Alvarado, como Edwin Jarrín, como Soledad Buendía, como Ricardo Patiño, como Pablo Mora, la señora Duarte. A la final esos pasan, caen mal, suena mal, está mal, pero bueno, son figuras de menor importancia en relación a los otros. Si se escapaba Jorge Glass, eso iba a ser un golpe dramático a un gobierno que en los últimos meses, a partir de lo que pasó en enero en TC Televisión, se ha querido presentar como un gobierno fuerte, como la reencarnación de Nayib Bukele en el Ecuador, y que a ese gobierno y a ese presidente, a ese Nayib Bukele chiquito que hoy muchos consideran tenemos aquí en el Ecuador, se le escape un hombre de la importancia de Jorge Glass, iba a ser un golpe negativo durísimo. Por tanto, yo estoy seguro que si a Daniel Noboa le ponían a decidir entrar o no a la embajada a detener a Jorge Glass,
sin que hubiera posibilidad de fuga, con toda seguridad, Daniel Noboa iba a decidir no irrumpir en la embajada. Y hubiera podido permanecer meses y años en esas condiciones con Jorge Glass dentro de la embajada, porque meterse a sacarlo es que no puede no estar Daniel Noboa consciente de la atrocidad que significa. Porque recordemos que Noboa no es pues cualquier fulano de por ahí. ¿Sí? A diferencia de los que hemos tenido que sudar la gota gorda para salir adelante en la vida, Danielito Noboa es un privilegiado. Y es un privilegiado que ha podido estudiar en las mejores escuelas, en los mejores colegios y en las mejores universidades del mundo. Tiene a cuestas como un par de maestrías a sus 36 años, ha estudiado en los mejores lugares, ya nos ha demostrado en estos primeros meses de gobierno que tonto no es, ¿sí? Que no sea el mejor ser humano es otra cosa, ¿sí? Pero ya a este momento ya nos ha mostrado que así como cualquier bobo no es. Lo que a priori, antes de las elecciones, yo sí creía que no era una persona muy privilegiada. Hoy va quedando claro que tonto no es. Que sea un buen ser humano o no, eso ya es otra cosa, pero tonto no es. Con la preparación que tiene Daniel Noboa, no puede no saber, no puede no estar claro de que entrar a la embajada de un país amigo es una atrocidad diplomática. No solo que con su formación, con su educación y con su capacidad, sino es que además, entre todos los asesores que tiene, Daniel Noboa tiene uno que es clave para mí en este tema, que se llama el señor Isurieta, se me escapa el nombre, creo que es Roberto Isurieta. Es un ecuatoriano que se hizo famoso el día de la posesión porque entró a la Asamblea Nacional al acto formal de posesión de Daniel Noboa caminando de la mano con su novio, el señor Esguey. Es el secretario de Comunicación. Es ecuatoriano y tiene una larga trayectoria en los Estados Unidos. Es catedrático en los Estados Unidos, forjado al amparo de la Academia Norteamericana y de los valores de la democracia estadounidense. Por tanto, ese señor que camina de la mano con Daniel Noboa, esto sí es simbólico, él camina literalmente de la mano con su novio, y sacaba esto a relucir porque fue muy criticado en una sociedad en la que todavía a rato somos muy hipócritas, ¿no? Pero digo, este señor que está de la mano permanente con Daniel Noboa, formado, educado y ha hecho una trayectoria de décadas al amparo de los valores de la democracia estadounidense, si algo sabe es justamente de esos valores de la democracia occidental y sabe que un gobierno se meta a una embajada de un país hermano es una atrocidad jurídica y diplomática. Entonces, descontemos a todos los demás ministros, a todos los demás asesores, solo contemos a Daniel Noboa con su formación y al señor Isurieta con su experiencia en los Estados Unidos. No hay manera de que el gobierno de Daniel Noboa no haya valorado la inconveniencia diplomática de incursionar en una embajada extranjera. Ellos lo saben y por eso no lo hicieron antes, porque están claros. Lo que los novoístas y los anticorreístas están en este momento discutiendo, tratando de encontrar una defensa para la acción del gobierno de Daniel Noboa no lo discute porque él sabe, él está consciente de lo que hizo. El problema es que Daniel Noboa no eligió hacer eso. El problema es que a Daniel Noboa no le quedó de otra. Porque no solo es que la posibilidad siempre existe de que se fugue Jorge Glass, sino es que además los correístas ya lo hicieron. Y a Guillermo Lasso en sus narices se le fugó María de los Ángeles Duarte. Entonces, el correísmo ya en el pasado ha demostrado que no tiene escrúpulos y que no son, pues, como ellos se pintan en las redes sociales, muy dignos, muy honorables, ¿no? De que se quedan hasta las últimas consecuencias. No. Ya lo demostró María de los Ángeles Duarte, se metió en la embajada de Argentina y en cuanto pudo se mandó a guardar. Lo mismo hizo Fernando Alvarado cuando se quitó hasta un grillete y se escapó. Entonces ya el correísmo ha demostrado que para burlarse del ordenamiento jurídico ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos son capaces de cualquier cosa. Así que humanamente la posibilidad de fuga siempre existía, pero es que además ya el correísmo tiene experiencia, hay jurisprudencia con el correísmo en ese sentido. Y es eso lo que lleva con toda seguridad a Daniel Noboa a tomar la decisión de incursionar en la embajada. Porque en su sano juicio y sin ningún elemento significativo que lo motivara, es claro que Daniel Noboa jamás habría tomado esa decisión porque no hay manera de que Daniel Noboa y su gobierno no supieran la atrocidad que eso significaba. Ellos lo saben, están conscientes que tienen que argumentar, que tienen que dar una razón para justificar lo que hicieron, lo van a hacer y lo sostendrán. Así se apaguen las cámaras y reconozcan para sus adentros lo que hicieron, públicamente lo van a negar y van a dar sus argumentos, pero ellos saben que eso está mal.
El tema es que políticamente no tenía más salida Daniel Noboa. Y tanto no tenía más salida que le toca hacerlo a sabiendas de que esto iba a permitir que el correísmo se victimice a pocos días de la consulta popular en la que claramente las posiciones del gobierno están diametralmente contrapuestas a las posiciones del correísmo. La consulta está propuesta por Daniel Noboa, Noboa promueve el sí y el correísmo abiertamente propone el no. En esas circunstancias, a pocos días de la consulta, hoy pasa a ser una víctima del atropello estatal Jorge Glass, pasa a ser una víctima de un Estado que respete el derecho internacional, pasa a ser víctima de un gobierno que es capaz de meterse en una embajada extranjera y encima de filtrar las imágenes de un Jorge Glass debilitado, envejecido, frágil, indefenso. Jorge Glass evidentemente pasa a ser víctima y si hay alguien que en este país es capaz de sacarle provecho a eso, pues ya lo ha demostrado largamente, es el correísmo. Así que este no solo que no es un golpe maestro per se, no significa que no pueda hacerlo, pero per se no lo es, sino que tampoco se puede descartar que pueda significar un golpe negativo a la consulta popular propuesta por el presidente, porque la posición del correísmo se puede fortalecer a partir de esta situación. Tanto así que el correísmo no duda en salir a declarar su posición y en declararle abiertamente ya enemigo a Daniel Noboa después de que lo han respaldado durante todos los primeros meses de su gobierno. Entonces, no es que Noboa no sabía, Noboa lo sabía. Otra cosa es que no le quedaba más, porque era peor políticamente para Noboa que Glass se le fugue y quedaba burlado como quedó en su momento Guillermo Lasso. Daniel Noboa hubiera quedado burlado, aquel niño Rambo que quiere presentar al país como el Nayib Bukele del Ecuador, pues obviamente hubiera quedado en absolutamente nada. Entonces, eso es lo que privilegió Daniel Noboa, quiso evitar ese bochorno a sabiendas de que iba a tener un costo. ¿Qué es más dañino para un gobierno como el de Daniel Noboa? Ahí está la pregunta del millón. ¿Era mejor aguantarse el bochorno de que se fugara Glass? ¿O es mejor aguantar lo que va a pasar ahora, que pueda pasar, o lo que ya está pasando? Porque es evidentemente un atropello del gobierno ecuatoriano al derecho internacional y a la soberanía de un país hermano como México. Eso no tiene justificación jurídica ninguna. Hasta ahí lo político, las razones, lo jurídico y lo político. Ahora, ¿qué pasa con Jorge Glass y el correísmo? Lo de siempre. El correísmo, pues bueno, no tiene otra agenda, está demostrado, que no sea la agenda de impunidad, en la que la prioridad es garantizarse impunidad para sus principales líderes, el primero Correa, el segundo Jorge Glass, o en orden adverso más bien, Glass primero porque es el que ha estado encanado, Correa para que pueda volver al país y todos los demás líderes de segundo nivel que están en México, en Argentina, en Venezuela, desperdigados por el mundo. Entonces, la principal agenda del correísmo, si ustedes se ponen a revisar los cuadros del correísmo aquí en el país, pues no hay gente de peso, hay gente livianita. Imagínense Paola Pavón, la misma Luisa González, que es una figura livianita. Tiene los votos de Correa y si mañana es candidata en cualquier otro partido, pues no pasará nada con la señora, ¿no? Es una figura livianita, Paola Cabeza, Paola Pavón. No hay los duros del correísmo, porque todos están fuera, ¿no? Rivadeneira, Patiño, Pablo Mora, los que conocimos durante la década del correísmo y que eran las figuras importantes del gobierno y de la estructura de Rafael Correa. Los mismos Alvarado, Patiño ya lo dije también me parece, ¿no? En fin, todos ellos. Entonces necesitan que vengan sus líderes al Ecuador. Y por ello el correísmo en los últimos años no ha hecho ni siquiera el intento de esconder sus intenciones. Ya el correísmo ni siquiera se preocupa de decir, no, estamos por el bienestar del país, no, la justicia que haga lo que tenga que hacer, no. El correísmo abiertamente promueve la impunidad de sus dirigentes, abiertamente promueve el enjuiciamiento de la fiscal general del Estado del Ecuador, porque es la que juzgó a Correa, la que juzgó a Glass. Quieren tumbar a la fiscal, tumbar los procesos, nulitar las sentencias en contra de Correa, en contra de Glass, y permitir que sus líderes regresen al Ecuador. Esa es la verdad, es la única agenda del correísmo. En virtud de esa agenda, el correísmo ha sido capaz de pactar con el diablo en dos ocasiones. La primera en 2021, cuando perdiendo la presidencia ante un político de extrema derecha como era Guillermo Lasso, y habiendo, pese a que perdió el correísmo, habiendo ganado la izquierda ecuatoriana, un bloque mayoritario dentro de la Asamblea,
La asamblea anterior, la de Guillermo Lasso, la del 2021, era una asamblea mayoritariamente de izquierda, gracias al respaldo que había dado el país a Pachacuti, a la izquierda democrática, que después de mucho tiempo volvía a tener un bloque significativo. Pachacuti con Unidad Popular, y entonces la izquierda tuvo una presencia fuerte en la anterior asamblea. De cajón, para un líder que se dice ser de izquierda, que se autoproclama progresista, las vías de comunicación para una coalición, para un entendimiento, para un acuerdo de gobernanza y un acuerdo legislativo, debía ser para Correa la izquierda, conformar un gran bloque de izquierda en la Asamblea Nacional que pudiera vigilar el accionar de un presidente de extrema derecha como Guillermo Lasso. Pero todos sabemos lo que hizo Rafael Correa. Rafael Correa, fiel a su estilo incoherente de contradecirse a sí mismo cada día, fue y pactó con la ultraderecha, con la derecha más rancia de este país. Se reunió con Jaime Nebot y se reunió con Guillermo Lasso para establecer un acuerdo con la derecha más extrema del Ecuador, cuando el pacto natura en esa asamblea era con la izquierda. Y ese pacto con la izquierda habría ahorrado muchos dolores de cabeza al país. Pero claro, Correa, en su forma de ser, entendía que la izquierda le podía disputar el espacio en las próximas elecciones y prefirió pactar con el diablo a fin de cuidar su pequeña parcela de poder. Luego el pacto se cayó y se quedaron solos con Jaime Nebot, pero el pacto hubo. Viene esta nueva experiencia y claro, para mí la duda era si Correa iba a ser capaz de ir por el mismo camino y pues fiel a su estilo fue por el mismo camino. A diferencia de 2021, esta vez ya la asamblea no era mayoritariamente de izquierda, sino mayoritariamente de derecha. Por esa misma razón, el correísmo no era imprescindible para un acuerdo de gobernanza, porque Daniel Noboa podía hacer un acuerdo de derecha en el interior de la Asamblea Nacional sin el correísmo, pero Daniel Noboa le dio la gana de pactar con el correísmo y Rafael Correa no tuvo ningún empacho en volver a pactar con el diablo y pactó con Daniel Noboa. La gente sensata de este país cuestionó desde el inicio al que se llamó Pacto de la Impunidad porque no había otra manera de entenderlo. Correísmo, como siempre, siempre tienen una manera bonita de decir las cosas. No, es que eso es lo que eligió el país y tenemos que respaldar, tenemos que apoyar. Nosotros no somos golpistas, nosotros vamos a apoyar. Nosotros estamos aquí para dar la mano, presidente. No somos sus enemigos. Estamos aquí para permitir la gobernabilidad, porque otros lo van a tumbar. Así mismo dijeron en el 2021, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le decían que es que Pachacuti en un año lo tumba a Guillermo Lasso, decían, ¿no? Y que por eso él tenía que respaldar a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso tenía que respaldarse en él. ¿Quién terminó sacando a Guillermo Lasso? Pachacuti, ¿no? Fue el correísmo, ¿no? Ahora nuevamente, que ellos están para apoyar, porque eso es lo que eligió el país, decía Rafael Correa. ¿Qué ocurre? Empieza a pasar las leyes Daniel Noboa, algunas leyes muy cuestionables. Desgraciadamente en este país las cosas se miran y se analizan dependiendo del nivel de afecto o desafecto. Entonces, todo lo que proponga Noboa, Noboa dice, esto es contra el correísmo, entonces hay que apoyarlo. Y nadie se detiene a ver si realmente es conveniente o inconveniente. Y de eso se aprovecha el correísmo, porque dice entonces, vamos a apoyar esas leyes. Y ha apoyado todas las leyes propuestas por Daniel Noboa en lo que va de su gobierno, el correísmo. Eso no era gratuito y no podía ser así nada más. Tanto es así que era un respaldo condicionado a la impunidad, por mucho que ellos lo negaron, que el pacto se rompe hoy con la detención de Jorge Glass. Cuando Daniel Noboa, no por voluntad propia, sino obligado por las circunstancias, decide ponerle un alto a la impunidad de Jorge Glass y del correísmo, entonces el correísmo sale inmediatamente a decir, alto señor presidente, hasta aquí llegó el pacto y nos declaramos sus opositores, y no solo eso, sino que le han pedido la renuncia el día de hoy, amigas y amigos. Terrible. Hasta hace unos días eran un partido responsable y serio que apoyaba por el bien del país a un presidente de ultraderecha. Ahora, 48 horas después, dicen que no sabe dónde está parado, que no tiene la capacidad para gobernar y que no van a apoyar a un gobierno que le haga daño al Ecuador. Pero si hasta hace 48 horas seguían votando por sus leyes, si le han aprobado todas sus leyes, lo han respaldado, han cogobernado. Dicen, mentira, el correísmo no cogobierna, dicen, no cogobierna. Y las leyes que le han aprobado a Daniel Noboa. Pero hoy se han dado cuenta que ya no es un buen presidente. ¿Todo por qué? Porque obligado por las circunstancias, no por su propia voluntad, Daniel Noboa tuvo que meterse a sacar de la embajada a Jorge Glass y pues obviamente
El pacto era un pacto de impunidad. Si ya no hay impunidad, ya no hay pacto. Así de simple. ¿Quién entiende entonces a Correa y quién entiende a Daniel Noboa? ¿Cuál era la necesidad de Daniel Noboa de pactar con el correísmo? Primero, no había la necesidad. Segundo, veía el otro día a un buen amigo de acá de mi pueblo, exalcalde, el Pato López, ensalzaba a Daniel Noboa por ese pacto con el correísmo, porque decía que esa es habilidad política, decía. Muchos decían que no puede pactar con el correísmo. Y miren, ahí está, todas las leyes que ha propuesto ha sacado. Eso es política, eso es la ciencia política. Ahí está. Eso no era un acuerdo, un contexto de gobernabilidad que podía durar mucho, porque el correísmo opera de una manera muy clara. Y en tanto el correísmo tuviera lo que requiere del gobierno, el correísmo no iba a tener empacho en pasar por encima de sus supuestos propios principios. Pero en cuanto la cosa se pusiera cuesta arriba, no le iba a costar absolutamente nada saltar de vereda como lo ha hecho el día de hoy. ¿Qué pasa? De acuerdo a la amenaza del correísmo hoy, que el respaldo que ha tenido Daniel Noboa en la Asamblea ya no lo va a tener. ¿Cuánto le duró ese respaldo entonces? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses. ¿Y qué va a pasar con sus próximos proyectos de ley? ¿Qué va a pasar ahora entonces? Ahora sí, los va a aprobar con otros bloques legislativos y no pudo hacer eso desde el inicio entonces. Y ahora cuando ya el correísmo no le apruebe, no va a tener los votos tampoco en la Asamblea. ¿Qué va a hacer entonces? A todas luces, el pacto inicial con el correísmo era un pacto traído de los cabellos, innecesario, inútil y que tarde que temprano le iba a pasar factura a Daniel Noboa como hoy se lo estaba pasando. Porque el correísmo jamás hubiera tenido las agallas de pensar siquiera en una eventual fuga de Jorge Glass si no hubiera tenido como contexto la impunidad garantizada en su pacto con Daniel Noboa. El pacto, el entendimiento y los acomodos que han tenido desde la posesión de Daniel Noboa le permite al correísmo llegar a considerar la posibilidad de la fuga. Porque si Noboa, desde el inicio, se plantaba en una posición digna, en una posición de respeto a sus votantes, y podrán tener un bloque importante los correístas en la Asamblea, pero el pueblo eligió presidente a Daniel Noboa, y Noboa se plantaba en esa posición, gobernando con una asamblea que le era favorable, porque era una asamblea mayoritariamente de derecha, lo cual no tuvo Guillermo Lasso en su momento. El correísmo jamás habría tenido ni el escenario ni el contexto para pensar siquiera burlarse del gobierno ecuatoriano, burlarse del país con una eventual fuga de Jorge Glass. Para que el correísmo llegase a pensar eso, era inevitable que hubiera un contexto de impunidad favorecido por un pacto infame que la mayoría de ecuatorianos rechazamos entre Daniel Noboa y el correísmo. Tanto es así que hoy agarran a Glass y se declaran enemigos de Noboa los correístas. Y ahora pasa así, a la vuelta de 24 horas, el correísmo, que hasta ayer votaba por las leyes de Daniel Noboa, a decirnos que ahora hay que pedirle la renuncia y a decirnos que ahora no es un presidente capaz. Hasta hace 24 horas había que apoyarlo porque eso es por lo que votó el pueblo. Pero ahorita ya hay que sacarlo y tiene que renunciar. Y ahorita ya no le van a aprobar las leyes. Y todas las leyes que ya le aprobaron, que hasta ayer eran malas, eran buenas y hoy pasan a ser todas malas. En todas las leyes que pase de aquí en adelante Daniel Noboa, no habrá un elemento positivo para el país porque las van a rechazar todas. Y todo lo que le pasaron hasta ahora, todo era bueno entonces. Nuevamente se pone de manifiesto que el correísmo jamás actúa por los intereses del país, sino por sus intereses de grupo. Y eso también pone en evidencia no solo al correísmo, sino también a Daniel Noboa. De que Daniel Noboa, a tal de sacar proyectos de ley que favorezcan a grupos minúsculos, no tuvo empacho en pactar también con el diablo, representado en ese caso por Rafael Correa y el correísmo. Y hoy pues les toca capturar a su número 2 al punto de tener que sacarlo de una embajada extranjera, pasando por encima del derecho internacional, atropellando la soberanía de un país hermano, violentando toda lógica, todo parámetro jurídico, constitucional, de derecho internacional, porque no se olviden que las constituciones se acogen a los tratados internacionales, así que eso es constitucional también. Entonces, un presidente, un gobierno que es capaz de hacer todo eso, se entiende que es por la convicción de que es lo correcto, porque ese es un ciudadano sentenciado por la justicia ecuatoriana, que es un reo de la justicia y que debe estar en la cárcel.
Pero con esa misma gente, con esos mismos dirigentes y con ese mismo partido, este mismo presidente logró un pacto de impunidad en el inicio de su gobierno y a partir y en virtud de ese pacto de impunidad, ese presidente ha venido cogobernando 4 meses con ese mismo partido. Hoy, producto de las circunstancias, de los errores de Noboa, que muchos celebraban como acierto, a la larga son errores, producto de esos errores se da este escenario que se da y hoy deciden declararse enemigos, se divorcian, rompen el pacto de la impunidad y hoy nos dicen que entonces lo que ayer era bueno, hoy pasa a ser malo. Porque ayer pactar con el correísmo era bueno. Hoy eso ya no es bueno, es malo. Ayer votar por las leyes de Noboa era bueno, ya mañana no será bueno, será malo. Entonces, tanto el correísmo como Noboa operan a partir de sus intereses particulares de grupo y no del interés del país. Jorge Glass, claramente en eso tampoco hay discusión jurídica ninguna, es un reo de la justicia. Es un hombre sentenciado por corrupción en 2 casos distintos. No es un perseguido, porque los actos del poder público y los actos de la justicia, en tanto son parte de la estructura de un Estado constituido, de un Estado de derecho, gozan de legitimidad. Y el correísmo hasta el día de hoy no ha demostrado en niveles adecuados ni bajo la formalidad que requiere el sistema de justicia que Jorge Glass sea inocente. Por el contrario, el ordenamiento jurídico y el sistema de justicia ecuatoriano ha sancionado a Jorge Glass por el cometimiento de actos delictivos comunes, actos de corrupción que están enmarcados en la ley ecuatoriana y a partir de ahí ha recibido 2 sentencias ejecutoriadas que aún están en vigencia, que no ha terminado de cumplir. Por tanto, el lugar de Jorge Glass es la cárcel. Pero no solo eso, sino que además el mismo Glass tiene otros varios procesos en los que está implicado y que de momento son llevados en investigación, en proceso indagatorio por la Fiscalía General del Estado y en los cuales Glass tiene que rendir cuentas. Por tanto, el lugar de Jorge Glass es la cárcel. El lugar de Jorge Glass no era una embajada. El lugar de Jorge Glass no era su casa, un departamento cómodo, una oficina cómoda, haciendo un programa de radio como estuvo haciendo los meses previos a su entrada a la embajada. No, ese no era el lugar de Jorge Glass. El lugar de Jorge Glass era la cárcel. No ahorita, sino desde hace mucho tiempo. La pregunta del millón. ¿Por qué oportunamente este país? Claro, ahí no tiene participación Noboa, era otro gobierno. La justicia de este país en su momento permitió la salida de Jorge Glass. Ahí hay responsables a diferentes niveles que se van a justificar ahora porque dicen, no, fueron los jueces corruptos que hoy están sindicados en el caso Metástasis y en el caso Purga. Pero hay una institucionalidad estatal que implica una coordinación mínima entre niveles de gobierno. Pero en las narices del gobierno de la época, Jorge Glass salió de la cárcel 2 veces. Así que hay responsables a todo nivel. Pero sin embargo, ¿qué es lo importante? Que es que hoy ha quedado demostrado y está dentro de un proceso que está en marcha y que todos lo estamos viendo en el país, que la salida de Jorge Glass de prisión obedeció a negociaciones de otros reos de la justicia con jueces y fiscales para favorecer la prelibertad de Jorge Glass. Es decir, un Jorge Glass que debía estar preso y que salió 2 veces de la cárcel en el anterior gobierno, salió por procesos mañosos operados por jueces y fiscales con abogados incluso de personas dedicadas al traslado internacional de sustancias. Por tanto, Jorge Glass estaría inmerso no solo en los delitos por los que ya fue sentenciado, sino en otros varios actos ilícitos de corrupción que permitieron su salida de la cárcel. Pero además de Glass, a día de hoy tenemos los ecuatorianos suficientes razones para por lo menos sospechar si la alta cúpula del correísmo, incluido probablemente su máximo líder, habrán tenido algún conocimiento. Por lo menos hoy el Ecuador se está preguntando. Certezas seguramente no hay. Habrá que ver cómo avanza el proceso que está llevando la Fiscalía General del Estado, en donde ya hay versiones que dicen que los procesados del caso Metástasis y caso Purga conversaban con Rafael Correa. Vamos a ver hasta dónde eso puede ser probado. Pero cuando menos los ecuatorianos hoy sí nos tenemos que preguntar si que para que Jorge Glass salga de la cárcel 2 veces, no tuvo que mediar también la alta cúpula del correísmo e incluso su máximo líder. Quedando esa pregunta en el medio y esa sospecha básica y elemental en el medio, hay un hecho claro y es que Glass salió por medios ilegítimos de la cárcel, teniendo 2 sentencias ejecutoriadas
aún por cumplir. Y que adicional a eso, hoy tiene otros procesos que están siendo investigados en su contra. Por tanto, su lugar es la cárcel, no es ninguna embajada, no es ningún departamento, no es ninguna oficina, y menos haciendo un programa de radio como estaba haciendo meses atrás. Esa es la verdad de Jorge Glass. Desgraciadamente para este país, ya un país amigo le había concedido asilo político y ese asilo político no admite más discusión, debía ser respetado. Creo yo que lo que mejor podía hacer para sus intereses el gobierno de Daniel Noboa era simplemente no conceder el salvoconducto y retener a Jorge Glass en la embajada mexicana todo el tiempo que fuera necesario. De ahí a irrumpir en la embajada ya son cosas que a todas luces son injustificables y que implican un problema para el país. ¿Le quedaba alternativa a Daniel Noboa? No, no le quedaba alternativa. Ante el riesgo de fuga, pues Daniel Noboa se tuvo que precipitar porque no había otra salida a tomar esta decisión. ¿Es una jugada maestra? No, no es una jugada maestra per se. Es simplemente una jugada inevitable justamente para evitar una fuga. ¿Cuánto pueda fortalecer a Daniel Noboa o cuánto pueda perjudicarle? No hay manera de saberlo. ¿Por qué? Porque los que celebran hoy la jugada de Daniel Noboa y tratan de justificar y defenderlo son los que claramente están identificados contra el correísmo. Entonces, esa gente obviamente va a celebrar, pero medir si el impacto de esta decisión de Daniel Noboa va a llegar más allá del anticorreísmo, habrá que ver en los siguientes días, pero no es tan fácil que eso ocurra. Más fácil y más proclive es que Glass se victimice, que el correísmo se victimice y que por tanto la posición del correísmo duro se fortalezca, se consolide y eso baste para equilibrar las fuerzas rumbo a la consulta popular del 21 de abril en la que están centradas todas las esperanzas de consolidación del presidente Daniel Noboa, mis amigas y mis amigos. Esa es la realidad de este tema que de momento en redes sociales y medios de comunicación no se está analizando con cabeza fría, se está analizando desde la pasión de unos y de otros. Y como siempre, mi propuesta es que analicemos con cabeza fría, ¿no? Los unos y otros elementos. Muy bien, mensajitos. ¿Quién me ha escrito por acá? Omar Bustamante. Y si no se hacía esto, se escapaba. Ahorita fuéramos el hazme reír del mundo. Eso es verdad, es lo que estoy diciendo, ¿no? Coincido plenamente, Omar. Un saludo, Omar Bustamante. Efectivamente, se dice eso, a saber si es verdad o no, pero no es difícil imaginarse que Glass hubiera estado pensando fugarse y además con la historia del correísmo, decir que eso no era posible, pues sería ingenuo, ¿no? Y si se escapaba, Jorge Glass evidentemente quedaba burlado el gobierno, quedaba burlado el país, pero más quedaba burlado el gobierno, ¿no? Entonces, por eso digo, esta es una medida que al gobierno no le quedó de otra. No fue una decisión muy entusiasta, fue una decisión, uno ve hasta las ruedas de prensa, las declaraciones que da Daniel Noboa, que da la canciller, no se les nota seguridad. Vea usted las declaraciones, vea las ruedas de prensa. No se ve seguridad, no se ve euforia. Si esta fuera una jugada maestra, estuvieran eufóricos y no lo están. Es claramente una medida que tomaron porque no les quedaba de otra. Gracias, Omar Bustamante. Doña Marieta Eugenia Procelcocha, como siempre, conectada con nosotros. Buenas noches, Henry. Buenas noches, doña Marieta. Osvaldo Adrián me dice otra vez, pues entonces, en base a lo que indicaste y explicaste lastimosamente, Noboa cayó en la jugada maestra de quienes le armaron esta trampa. Noboa debió analizar con su equipo legal las consecuencias. Esto no significa que apoye a uno u otro político, es mi opinión en base a los hechos suscitados, pero tampoco podemos dejar de lado que el presidente mexicano sí tuvo intromisión, evidentemente. López Obrador fue más allá de lo que le corresponde. Opinó sobre temas internos del Ecuador en circunstancias en que tenía un aspirante a asilado político en su embajada. Yo creo que si Glass no estaba en la embajada, López Obrador, como cualquier otro presidente, se puede permitir decir cualquier cosa. Pero cuando ya hay una tensión diplomática, porque un reo de la justicia de un país se mete en tu embajada en ese país, como gobernante, pues debería ser más tinoso y no meterte en esos temas en ese momento en particular, porque estás dando protección a un reo de la justicia de ese país. Y ahí sí claramente también fue más allá de lo que debía López Obrador. Pero bueno, ese es López Obrador. Esa es la figura del presidente mexicano, muy, muy particular. López Obrador no es un político muy, muy típico, es por el contrario un político muy atípico. Y sí, se metió más allá de donde debía. Ahora, la jugada, no creo yo que haya sido una trampa del correísmo. Creo que al correísmo le salió así.
Yo estoy seguro que el correísmo estaba convencido de que Daniel Noboa no iba a irrumpir en la embajada, por obvias razones. Entonces, no es una jugada maestra tampoco, creo, del correísmo. Creo, por el contrario, que el correísmo consideraba que, dadas las circunstancias, dado el pacto que había, Noboa se iba a abstener de incursionar a la embajada y ellos iban a optar por lo mismo que hicieron con María de los Ángeles Duarte. Ya son expertos en eso, ya lo lograron, ya lo hicieron, entonces iban a sacarlo escondido a Jorge Glass y simplemente le decían a Daniel Noboa, tú di que tú no sabías, pues que se escapó y punto. Nunca se imaginaron que Daniel Noboa iba a irrumpir en la embajada porque están conscientes que Daniel Noboa no es que no conoce la gravedad, eso lo sabe. Ahora, jurídicamente yo no es que creo que tenga esto muchas consecuencias para el Ecuador, porque decía más temprano, decía Luisa González y decía Viviana Veloz, estas señoras tan particulares de la Revolución Ciudadana, que es que esto puede ser hasta un conflicto armado. O sea, ya nos quieren pintar un escenario en el que México va a venir a invadirnos a nosotros. Qué ridiculez tan grande. ¿Saben ustedes el tamaño de la economía de México? ¿Y a cuánta distancia estamos de la trascendencia económica de México, nosotros, en nuestro país? Nosotros somos dignos, patriotas, amamos nuestro país, pero no vamos a caer en romanticismos absurdos. O sea, México es una potencia, pues, una potencia a todo nivel, económica, productiva, deportiva, a todo nivel, pero sobre todo es una economía enorme. Es un país gigantesco. Ecuador no le hace ni cosquillas económicamente a México. Entonces México, por una cuestión política, ideológica, y porque en este momento, en ese marco, el presidente mexicano es un presidente de izquierda y supuestamente los políticos de la Revolución Ciudadana son también de izquierda, supuestamente son progresistas. Hay una sintonía ideológica en el afán de fortalecer la tendencia en el continente. El gobierno mexicano sale a respaldar a los militantes de la Revolución Ciudadana, pero a México, Ecuador le resbala. Hay puntos en los que somos, obviamente, aliados estratégicos, comerciales, sobre todo, productos ecuatorianos que se venden en México, productos mexicanos que se venden en Ecuador, así como si nos cierran mañana las fronteras de México a productos nuestros, el país se va a perjudicar, también México se perjudicaría si se cierran las fronteras y productos mexicanos dejan de venderse en el Ecuador. Entonces es algo que no difícilmente va a pasar. Puede que hayan sanciones económicas, puede que hayan algún tipo de restricción comercial, puede que haya momentáneamente alguna ruptura de garantías o permisos para la libre movilidad de ecuatorianos en México o el paso o el traslado de ecuatorianos por México, pero el escenario no puede ser tan catastrófico como lo está pintando el correísmo. El correísmo quiere hacer un drama, claro, quieren graficar que esto es gravísimo y claro, salen los inventores del agua tibia también a decir, hasta algunos juristas que no quieren quedar como apasionados, es grave lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa. No, es un irrespeto al ordenamiento jurídico internacional. Pero es que Ecuador no ha atacado a un país, no ha bombardeado a un país. A nosotros nos bombardearon, pues, en el 2008. Colombia nos bombardeó. ¿Y qué le pasó a Colombia? No le pasó absolutamente nada. Sí, Ecuador entró a un territorio soberano mexicano, la embajada, pero Ecuador no bombardeó la embajada, pues, y no bombardeó a México. Y nosotros no somos vecinos de México, nosotros somos vecinos de Colombia, y Colombia nos bombardeó y no pasó nada. Nosotros no somos vecinos, no tenemos frontera común con México y no hemos bombardeado nada. No es tan grave, no es la Tercera Guerra Mundial. Sí, es importante, diplomáticamente es importantísimo, jurídicamente, formalmente, es una metida de pata horrenda. ¿Por qué? Porque desdibuja al gobierno, porque obviamente esto queda como una niñería, como una desprolijidad. O sea, el primer razonamiento es qué clase de abogados, qué clase de juristas tiene el gobierno. Eso pasa. Y eventualmente habrá una distancia, ya ha roto relaciones México, algunas cosas cambiarán, pero tampoco es para tanto como quiere hacer parecer el correísmo. Por poco y más mañana México nos viene a invadir. No es así. No es así. Habrá que ver qué efectos hay, pero recordemos que Ecuador mismo fue víctima de un bombardeo de un país vecino, como fue Colombia en el 2008, y pues a Colombia no le pasó nada, ¿cierto? Entonces al Ecuador tampoco tiene por qué pasarle nada extraordinario por esta situación con México, porque además lo que ha hecho Ecuador es entrar a la embajada, sí, invadiendo territorio soberano mexicano, pero para sacar a un reo de la justicia, que ya está vacilado, sí. Ahí justamente está la incorrección y el atropello al derecho internacional, pero Ecuador no ha bombardeado a México. Entonces tampoco es tan dramático el asunto. Diplomáticamente es fuerte, es importante, desdibuja al gobierno, desdibuja al presidente, porque nadie se va a detener, porque además no tiene por qué hacerlo, a detenerse a pensar si Noboa tenía alguna otra opción.
Entonces, evidentemente, el presidente va a quedar desdibujado, el presidente internacionalmente va a ser visto como un inepto, como un desconocedor del derecho internacional, lo cual claramente no es, pero internacionalmente va a quedar visto así, como un inepto, como un país que atropella el derecho mínimo inherente a las delegaciones consulares internacionales, y eso pasará el tiempo y quedará en el olvido. Saine Nutrición, la asamblea es para aprobar leyes que el Ejecutivo presenta. Si no lo hacen, dirán que Rafael Correa no deja gobernar a Novita. Mentira, ese es el cuento del correísmo. Solo se le ha aprobado todos para que la gente te abra los ojos de lo que presenta no son soluciones. Mentira. El correísmo ha pactado con Noboa por impunidad y por impunidad le aprobó todo a Daniel Noboa. Hoy que ya la impunidad se acabó, ya no le van a aprobar nada. Ese cuento, esa ridiculez de le aprueban solo para que la gente aprenda, eso es una niñería. Y esto es política, y es política de Estado, es política legislativa. Eso es válido entre los hermanitos que se pelean en la casa. Y la mamá les deja, a ver ahí, peleen para ver quién se cansa primero. Acá, en esto, no aplica eso, pues es una ridiculez. Y es uno de los discursos con los que el correísmo nos ha querido ver la cara de tontos a los ecuatorianos. No, el correísmo le aprobó todas las leyes que le aprobó a Noboa por impunidad, a cambio de impunidad. Hoy la impunidad se acaba, hoy se acaba el apoyo para Noboa. Así de simple, así es el correísmo. Este gobierno de Daniel Noboa es un gobierno tan radical como el que nos llevó a la quiebra en el 99. Daniel Noboa es un hombre de extrema derecha, un hombre nacido en cuna de oro, con filosofía de extrema derecha, que quiere convencernos de volver a la precarización laboral del trabajo por horas, sin las adecuadas protecciones al trabajador. Es un gobierno de extrema derecha. Con eso pactó Correa. Eso es Correa, eso es el correísmo. El correísmo no tiene coherencia. El correísmo trabaja, pulula y negocia a partir de sus intereses de grupo, de sus intereses particulares, que en el actual momento y ya desde hace algunos años se reducen exclusivamente a una necesidad de impunidad de sus dirigentes. Y en esa necesidad de impunidad, el correísmo es capaz de pactar con el diablo. Lo hizo con Lazo, luego el pacto se cayó y ahora pactó con Daniel Noboa. En el momento en que Daniel Noboa, obligado por las circunstancias, corta la impunidad, el correísmo le quita el respaldo. Esa es la verdad, no el discurso ese de que aprueban para que el ecuatoriano aprenda. Eso es una niñería. Alex Ayala, felicitaciones, como siempre, hace periodismo excelente. Saludos a la distancia. Don Alex, un abrazo grande. Gracias por sintonizarnos. Gracias por esas palabras y gracias por siempre estar en sintonía. Magali Albia, mi país se cae a pedazos por tanto odio y corrupción. Si hay justicia divina, todos los que han pasado por estos años de presidentes deberían ser juzgados y no apoyo a ningún partido. Solo deseo que Ecuador vuelva a ser patria para todos y podamos vivir sin miedo. Ojalá, eso es lo que queremos todos. Sin miedo, sin corrupción, sin pequeños grupos que hagan de las suyas, que se apropien de los presupuestos del Estado, sean de derecha o se digan de izquierda, en donde realmente los legisladores no trabajen para beneficiar a Correa y beneficiar a Glass solamente, sino que trabajen para beneficiar al país y que un presidente no trabaje solo para la banca, ni como está pasando ahora, solo para los grupos de poder, sino que los unos y los otros se sienten a gobernar en favor del país. Ojalá eso pase pronto. Saludos, Magali Albia. Darlene Flores, ¿cómo vas a decir que no es grave? A ver, yo no he dicho que no es importante, digo que es importante. En el ámbito de la estética diplomática, de la imagen internacional, pues nadie nos va a invadir. A ver, díganme en su sano juicio, nos va a venir a invadir México, porque eso es lo que está diciendo el correísmo, eso es lo que estoy diciendo. El correísmo le quiere poner la palabra grave, para decir, este es un conflicto casi armado, dice Luisa González. O sea, según ella nos va a venir a invadir México. Es una locura, es un disparate. Quieren pescar a río revuelto y quieren magnificar un hecho que es importante, pero no al nivel que lo quieren presentar. Porque México ni ha bombardeado un país, ¿sí? Ni va a ser objeto de una invasión. Así de simple. Selena Paz, los correístas quieren que el presidente renuncie porque no se van. ¿Por qué no se van ellos, que son unos ineptos? Ya no somos tontos. Muy bien, bueno, cosas y cosas de nuestra política. Al menos hoy me han dado menos cariño, ¿no? Normalmente me dan palo los correístas y los anticorreístas. Hoy ha sido más juiciosa la gente. Muchas gracias por eso. Bueno, intento también ser lo más equilibrado posible. Veremos qué pasa mañana. Hoy cerramos el día con la exigencia de la Revolución Ciudadana de renuncia para Daniel Noboa. Le han dicho, nos declaramos en oposición en la Asamblea, ya no le vamos a aprobar más sus leyes y le exigimos que renuncie. Porque hoy que ha metido preso a Jorge Glass, nos hemos dado cuenta que usted no está apto para gobernar. Así de irónico es el correísmo, ¿no? Así que le han quitado el respaldo a Daniel Noboa y a partir de ahora tenemos un nuevo escenario en la Asamblea Nacional que vamos a ver cómo lo gestiona Daniel Noboa una vez que se queda sin los votos del correísmo y a ver si con el resto de bancadas logran formar un bloque sólido.
que yo creo que es posible. No es lo más sano para el país porque la visión de Noboa es una visión de extrema derecha y esa visión ya destruyó el país en más de una oportunidad. Sin embargo, es lo que hay. Y a partir de ahí, pues podríamos estar hablando de un escenario nuevo para el correísmo en el que el correísmo, por primera vez en mucho tiempo, se quede verdaderamente aislado. Así que, por el contrario, muy a pesar del mal momento que le va a tocar pasar al gobierno de Daniel Noboa y los posibles efectos que traiga lo que ha pasado para el Ecuador, finalmente sí podría ser que en el largo plazo el correísmo se termine quedando aislado. Vamos a ver, para cualquier cosa, el primer escollo a superarse es la consulta popular de dentro de 20 días, porque esto podría cambiar la tónica de la consulta y si se llegase a imponer el correísmo, pues bueno, si llegase a imponer el no, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero si Noboa logra con este golpe, o a pesar de este golpe, consolidar su posición y gana la consulta popular, ahí sí podríamos decir que está camino a aislar, a un aislamiento peligroso el correísmo en los próximos meses del gobierno de Daniel Noboa. Don Pablo Zamora Macías, saludos Henry, muy buen análisis, se siente objetividad, exponga artículo de convención de Caracas. Sí, ese es un dato importantísimo. Les prometo para un próximo programa, porque ya no me alcanza el tiempo. Muchísimas gracias, don Pablo Zamora, ingeniero, gracias. Y en efecto, se dice que el tema del Pacto de Caracas establece la salvedad de las personas que tienen una sentencia ejecutoriada, ¿no? Lo cual es razonable. Sí, pero incluso eso les decía yo, jurídicamente, más allá de ese argumento, es que ese argumento se queda desfasado, porque México, por encima de ese argumento, otorgó el asilo. En el momento en que otorga el asilo, ya no hay interpretación posible. Y el acto del gobierno mexicano, como todo acto del poder público, goza de legitimidad. Más si está amparado al derecho internacional. Y ahí, obviamente, se queda sin argumento y sin justificación el gobierno de Daniel Noboa, así nos guste o no nos guste, desgraciadamente. Pues bueno, nuevo tiempo y nueva vida para Jorge Glass. No le queda mucha sentencia por cumplir, además. Me parece que le quedan 2 años por cumplir a Glass. Así que le quedan 2 añitos de prisión. Y esa es otra cosa, lo mandan a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Y pues la cárcel de máxima seguridad no es para este tipo de reos, ¿no? Pero bueno, veamos. Ojalá tenga una justificación plena a esto. Claro, también está el tema de la fuga y lo que ya ha pasado en cárceles del Ecuador. De pronto por ese lado se justifica que un objetivo de tan alto valor, así no sea por otro tipo de delitos, tenga que ir a La Roca. Veremos qué pasa en los próximos días y lo estaremos analizando. Gracias a todos, un abrazo grande. Yo soy Henry Córdoba y aquí en De Frente con Henry Córdoba y en todas nuestras plataformas, todos los días del año 2024, seguiremos haciendo juntos un periodismo que no calla, un periodismo de verdad. Buenas noches, que descansen y Dios me los bendiga.